¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos y todas el día de hoy. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por asistir a directivos, a nuestro decano, alumnos, estudiantes, profesores, profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Mi nombre es José Fredman, soy profesor investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y coordinador del Instituto de Estudios Políticos aquí de la universidad. Y el día de hoy, pues nos complace mucho estar aquí con nuestro amigo, gran colega Tony Payán. Tony, gracias por aceptar la invitación. Les voy a comentar muy brevemente algo de su biografía. Tony Payán es director ejecutivo del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas en la Universidad de Rice. También es profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en donde también dirigió el programa de doctorado en Ciencias Sociales de 2009 a 2012. De 2001 a 2015, el profesor Tony Payán fue profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas, en El Paso. Su investigación se centra principalmente en los estudios sobre los fenómenos fronterizos, en particular la frontera entre Estados Unidos y México. Examina la vida cotidiana en espacios liminales, los flujos transfronterizos, tanto legales como ilegales, y las cuestiones de gobernanza fronteriza. Y bueno, también explora diversos temas que afectan la relación entre Estados Unidos y México. Entonces, el día de hoy, Tony nos va a dar una conferencia sobre la idea que se tiene de Norteamérica. Como todos sabemos aquí, estamos viviendo tiempos inusuales, tiempos interesantes que tenemos que analizar con detalle, con ojo crítico. Y antes de ceder la palabra, solamente me gustaría poner aquí sobre la mesa, Tony, un poco que el futuro, tu diagnóstico, pero también tu visión hacia el futuro de algo que creo que todos quienes estamos aquí pues tenemos que prestar mucha atención, que es cuál es la situación de la democracia, tanto en México como en Estados Unidos, porque hemos estado viendo distintos embates de todo tipo y de todos los actores que hay en las sociedades que nos están obligando a nosotros como universitarios a preguntarnos pues cuál va a ser el futuro de esto que se le llama democracia, que a veces puede significar todo y al mismo tiempo podría incluso hasta significar nada. De tal manera que te dejo con la palabra, con el uso de la voz, Tony, y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias decano Arturo Azuara, gracias por la invitación para estar aquí en la UDEM. He visitado la UDEM algunas veces y es un placer siempre regresar a un campus que realmente es maravilloso. Tiene el Huasteca para allá, tiene las montañas por allá, tiene las montañas por otro lado. En Rice no tenemos más que terreno plano y no hay más. Bien, miren, quiero comentarles la estructura de mi plática. Voy a empezar con el estado del sistema global, donde está el mundo en este momento. Creo que hay cambios importantes. Y luego voy a bajar al tema de Norteamérica, donde está Norteamérica, algunos temas importantes que competen a la relación binacional y en particular a la política dentro de Estados Unidos y la política en México. Y luego voy a hablar un poco sobre las opciones de México en esta gran turbulencia a nivel global. Habiendo dicho eso, déjenme empezar con el tema del reacomodo internacional. En el mundo, creo que en los últimos 80 años o algo así, después de la Segunda Guerra Mundial, se había llevado a cabo un experimento de gobernanza global con un periodo de 45 años donde hay una competencia entre la entonces Unión Soviética hasta el 90 y hasta el colapso del comunismo y finalmente el afianzamiento de un sistema que yo le llamo wheel and spokes, es como una rueda de bicicleta. Al centro teníamos al país hegemón, la hegemonía de Estados Unidos, y Estados Unidos había construido un sistema de gobernanza donde el país estaba al centro y los demás eran una especie de satélites de rayos
que partían y que tenían una alta dependencia del sistema de Estados Unidos, con Estados Unidos al centro, promoviendo un sistema más o menos liberal. Podemos hablar de algunas de las hipocresías insertas en el actuar de política exterior de los Estados Unidos, pero finalmente, por lo menos en retórica, había una promoción de democracia, de derechos humanos, de gobernanza multilateral, de promoción de mercados libres, etc. Yo creo que con el advenimiento de la crisis del 2008 y del 2009, ese sistema entró realmente en estertores, ya que lo colocan ya en un estado moribundo. Después, pocos años después, llega la presidencia de Donald Trump en el 2016, y yo creo que Donald Trump es más que una causa, un símbolo de las inquietudes políticas del pueblo de los Estados Unidos, de la gente de los Estados Unidos. El primer periodo de Donald Trump fue un periodo de experimentación. Yo creo que realmente nunca había sido electo, no sabía cómo controlar el Estado, cómo funcionaba el Estado en Estados Unidos. Tenía algunos moderados en su gobierno que le habían impuesto algunos límites, algunos rieles a su gestión política, pero representaba realmente dudas muy profundas del papel de los Estados Unidos en este gran sistema, con Estados Unidos al centro y el resto de los países alrededor. Cristalizó claramente el estado de la política en Estados Unidos en su lema America First. La realidad es que hoy en la segunda administración más bien estamos viendo un lema que yo resumiría como America Alone. Y llega en un segundo periodo con un plan muy específico, muy claro, de desmantelamiento de ese sistema. Y se los digo a ustedes como jóvenes porque ustedes van a vivir periodos de alta turbulencia, de un reacomodo verdaderamente global, en donde hay un sistema que se está descomponiendo. Estados Unidos había parte de ese sistema inicial, como toda hegemonía, tiene costos. Y Estados Unidos había pagado, o había hasta la década anterior, hasta unos 8 o 10 años, había estado, un poco más, había estado dispuesto a pagar los costos de la hegemonía. Esos costos consistían en proteger a Europa, y de alguna manera los europeos cometieron el error estratégico de delegar su política exterior y su defensa a Washington. Se apoyaron en que Washington iba a proveer esa protección, ese círculo protector alrededor de Europa. Incluso Estados Unidos utilizó a la Unión Europea para empujar a la OTAN hacia el este de Europa y luego ir circunscribiendo a Rusia en cada vez un espacio más reducido. Y luego entra China en el 2000 a la Organización Mundial de Comercio, y hay dudas en Estados Unidos de que China explotó el sistema de libre comercio. No dio acceso equitativo a sus mercados, pero tuvo acceso amplio a muchos mercados internacionales a través de la Organización Mundial de Comercio, y sobre todo a el mercado de consumo número 1, que es Estados Unidos. Entonces hay una idea de que fueron explotados por Europa para su defensa, fueron explotados, sea o no, por China también, para concederles un cierto acceso comercial. Y creo que los Estados Unidos, la gente en Estados Unidos tiene ya muchas dudas de que ese sistema funcione para Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando el centro de este sistema tiene dudas sobre su lugar, su papel en este sistema? Pues entonces el sistema entra en crisis. Y efectivamente, yo creo que desde la primera administración de Donald Trump, pero ciertamente en esta segunda, con ese pequeño
receso de la administración de Joe Biden. Estados Unidos creo tiene ya dudas sobre la OTAN. Yo creo que la OTAN pudiera estar viendo ya sus últimos días. Europa tiene que recular y apropiarse de su política exterior y de su relación con Rusia. Yo creo que ahí los europeos tienen que pensar, sobre todo el eje París, Berlín, posiblemente Londres, aunque no esté en la Unión Europea, van a tener que repensar su relación hacia adentro, en política exterior, en defensa. Estados Unidos ya no está dispuesto a defender a Europa, está exigiendo que Europa se defienda sola, que aumente los recursos para su defensa, y además está tomando el lado de Rusia. En el caso de China, pues empezaron a imponer una serie de aranceles. Obviamente China ya está en otro nivel y hoy se anunciaron otra ronda de aranceles chinos en Estados Unidos. El presidente ya le advirtió a los Estados Unidos que está dispuesto a pagar el precio de esta guerra comercial, incluso con una recesión. Los mercados hoy están bajos porque él sabe que esto puede causar una recesión económica en Estados Unidos, pero dice que va a haber mucho dolor y que hay que aguantarlo porque es la manera en que Estados Unidos puede recuperar su autonomía solos fuera de este sistema. Ya no son responsables del sistema mundial. Yo creo que aquí en gran parte percibimos a Donald Trump como una figura autoritaria y que está sometiendo al Congreso, ciertamente al sistema judicial, porque tiene 7 de los 9 ministros de la Suprema Corte. El Partido Republicano es prácticamente sumiso a las intenciones del presidente Donald Trump y su proyecto de nación, pero independientemente de si las instituciones resistan o no resistan en Estados Unidos, la realidad es que hay un consenso en Estados Unidos. Estados Unidos ya no está dispuesto a pagar el precio de la hegemonía, lo que cuesta estar al centro. Hay ventajas, hay proyección militar, el dólar se convierte en la moneda de intercambio a nivel internacional y eso le da a Estados Unidos enormes ventajas. El vicepresidente Vance, J.D. Vance, fue a Europa y les dijo que más vale que no incursionen en el tema de inteligencia artificial, que no desarrollen independientemente de Estados Unidos la inteligencia artificial. También dijo que gastaran más en armamento, pero que le compraran armamento a Estados Unidos en vez de desarrollar su propia industria armamentista. Yo creo que el rearme de Alemania es un hecho. Ahí vienen. Francia con la protección nuclear. Entonces creo que en Europa se empiezan a mover las cosas en la dirección de que hay que separarse de Estados Unidos en la mayor medida de lo posible. China obviamente está también en ese proceso. El sistema entonces pudiera convertirse en un sistema mucho más horizontal, en donde tenemos no una rueda con Estados Unidos centro, sino muchas pequeñas ruedas regionales. Creo que el mundo está entrando en un esquema mucho más peligroso, porque Estados Unidos constituía de alguna manera diplomática, militar y económicamente el país que ordenaba ciertos elementos en el mundo, justos o injustos, podemos debatir eso, pero que le daba un cierto orden y una cierta gobernanza institucional, a veces no tan deseable, pero una cierta gobernanza al mundo. Yo creo que Estados Unidos ya no está dispuesto absolutamente a hacer eso, ya no tienen el estómago para cargar con el gasto de sostener el sistema internacional y hoy están más atrincherándose en un sistema que yo le llamaría la fortaleza América, Fortress America, America First, America Alone, Fortress America, como quieran llamarle, pero Estados Unidos ya no está dispuesto a financiar ni la defensa de Europa, ni a dar acceso a sus mercados a través de un sistema de comercio, y hemos visto cómo el propio Estados Unidos se ha estado retirando de organizaciones internacionales como los derechos humanos. Incluso se habla ya de retirarse de la OTAN, se habla de retirarse de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Entonces, los demás países que dependían de Estados Unidos para acceso comercial y para su defensa, para un ordenamiento del sistema global, pues ahora están teniendo que pensar y repensar cuál es el futuro de Europa, el futuro de Asia. Ahorita regreso al tema de Norteamérica.
estamos realmente viendo un cambio bastante serio, estructural, en el sistema de gobernanza global. Creo que los valores de Estados Unidos ya no son los valores ni retóricamente que se presentaban antes. Mientras Europa habla de derechos humanos, de migración, de derechos individuales, de medio ambiente, Estados Unidos no le interesa absolutamente nada de eso. Están desmantelando también el sistema regulatorio interno, dándole prioridad a tecnologías, a competencia tecnológica, pero además tecnologías que seguramente van a contribuir más al cambio climático, el petróleo, el uso del petróleo, esas cosas. Incluso desincentivando las tecnologías sustentables. Inmediatamente gran parte de los planes que se terminaron fueron los de paneles solares, vehículos eléctricos, todo eso ya se está quitando del mercado en los Estados Unidos. No hay incentivos para eso y Estados Unidos dice, bueno, pues el mundo, que haga lo que el mundo va a hacer. Entonces, sí estamos viviendo una época de grandes cambios estructurales, de gran turbulencia en el mundo. Creo que los chinos, los europeos, los rusos, ahora apoyados por Estados Unidos, están pensando. Y yo creo que en cierta manera fue Washington que utilizó Europa para encerrar a Rusia en un espacio más confinado y los rusos obviamente reaccionaron no nada más tomando control de Bielorrusia, sino además de Ucrania. Los ucranianos son finalmente víctimas de una competencia geoestratégica en donde Estados Unidos siempre tuvo la intención de extender la OTAN y encerrar y limitar el campo de maniobra ruso en lo que ellos llaman the near abroad o su esfera de influencia. China, obviamente en el caso de China, pues los taiwaneses están pensando claramente si Estados Unidos ya no va a defender a Ucrania y está dispuesto a entrar en un acuerdo con una Ucrania cercenada y una Ucrania dominada por Rusia o intimidada por Rusia fuera de Europa, los taiwaneses pues, están teniendo también dudas de que si China invade Taiwán, si Estados Unidos realmente va a venir a la defensa. Entonces también hay dudas en el mundo y todo el mundo que dependía de Estados Unidos para proveer esa guía, ese esquema de gobernanza, pues deben estar pensando en cuál es su futuro. Para regresar a Norteamérica, parte de ese sistema, sobre todo después de 1990, 92, 93, 94, para poder competir con una Europa renaciente y una China también en ascenso, sobre todo después del 2000, se pensó estratégicamente en una plataforma de Norteamérica, una plataforma norteamericana, con Canadá y México cinchados por el Tratado de Libre Comercio. Este no es el caso. De hecho, para mí el Tratado de Libre Comercio es un tratado zombie. No puede haber un tratado de libre comercio y aranceles de 25% o amenazas de 25%. Eso hace del tratado letra muerta. El tratado no cuenta. Estados Unidos va a hacer lo que Estados Unidos va a hacer, haya o no haya tratado, lo haya negociado o no, lo haya firmado o no. Ellos van a seguir sus intereses y eso significa pues crea un esquema de gran conflicto con Canadá y con México. El problema creo que no es el fentanilo. Ahora, entre paréntesis, les diré, sí es un problema el fentanilo y es un problema de consumo en México y es un problema de consumo en Estados Unidos y es un problema de que México ha capitulado a una gobernanza criminal, permitiendo que el crimen organizado coparticipe en la gobernanza de México, porque lo hacen activamente en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en Sinaloa, en Tamaulipas, en la Sierra de Chihuahua, en Baja California, en Sonora. Ustedes, claramente el gobierno ha cedido espacios al crimen organizado, pero la realidad es que el fentanilo, que es el esquema más, o el problema más citado por Trump hoy, primero la migración y hoy que la migración se ha colapsado prácticamente a menos de un 5% los flujos transmigrantes de México, uno diría, bueno, si ya
los flujos de transmigración están a menos de 5% de lo que fueron en su máximo, pues ese ya no es un problema. Entonces ahora el problema es el fentanilo. Bien, fentanilo es un problema para todos, claramente. Sin negar eso, no hay lógica en la idea de que el fentanilo y la migración son un problema casi idéntico entre Canadá y México. No lo son. Canadá es una democracia liberal, es un país democrático con una larga tradición democrática, una amistad y un esquema de seguridad con Estados Unidos que es histórico, y acusar a Canadá de temas de transmigración y de tráfico de fentanilo me parece más bien una excusa. O sea, poner a México, que sí tiene problemas reales en materia de migración, en materia de fentanilo, de gobernanza criminal, etcétera, junto con Canadá y decir que son el mismo caso exactamente, me suena más a mí a una excusa de Estados Unidos para comenzar a cerrar sus puertas. Yo creo que el muro fronterizo es el símbolo más material, más físico que tenemos de este nuevo esquema mundial en donde Estados Unidos prefiere irse atrincherando, reatrincherando en sus fronteras con unos impulsos peligrosos. Tomar el canal de Panamá, conquistar Groenlandia, o tomar Groenlandia, absorber a Canadá, etcétera. O sea, hay unos impulsos, incluso acción militar en contra de México. Hoy hay aviones y barcos que están circulando en territorio mexicano, recogiendo información clara sobre el narcotráfico y el crimen organizado en México, con miras a una posible intervención si el gobierno mexicano no dobla las manos y accede a ciertas cosas. Pero yo creo que el tema del fentanilo, que sí es un problema, se ha convertido más bien en una excusa para ir desintegrando ese esquema de Norteamérica, de la idea de Norteamérica, la idea de que Canadá, México y Estados Unidos pudieran ser una plataforma más o menos unificada, más o menos cooperativa para competir con China, o con Europa, o con la India, o con otras regiones del mundo. La realidad es que Estados Unidos ahorita está en una crisis existencial, con muchísimas dudas sobre el papel de Estados Unidos e indispuesto a apoyar al resto del mundo o proveer algún tipo de gobernanza. Yo creo que no me parece muy descabellado pensar que Estados Unidos incluso se retirara de las Naciones Unidas, de la OTAN, de la Organización Mundial de Comercio, etcétera. Va a haber un costo para los Estados Unidos, por supuesto que lo hay. Pero yo creo que ese es el mood, por así decirlo, que hay en Estados Unidos ahorita. Los canadienses obviamente pues están teniendo esa crisis también porque están pensando cómo puede ser que nosotros que hemos cooperado con Estados Unidos en un esquema de seguridad comercial, son parte de lo que era el escudo de seguridad de Norteamérica y habían contribuido activamente, y comercialmente, pues sean puestos en la misma canasta que México, que tiene otros problemas estructurales importantes, pero que no se parecen a los de Canadá. Pues entonces hay la intención, realmente cuando uno encuentra que Trump dice que Canadá y México son lo mismo, claramente es una contradicción. Hay algo más abajo que explica esta contradicción, y eso pues tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos está ya prácticamente en una retirada global, y que no está dispuesto a pagar el precio de la gobernanza, y el resto del mundo pues, va a tener que empezar a recalcular, a recalibrar el sistema global. No hay hasta este momento ningún país que provea eso. Yo creo que Europa es lo más cerca que puede haber para llenar ese vacío que va a ir dejando Estados Unidos. Pero pues los europeos son 27 países, no han tenido una política exterior ni una política de defensa. Ahí pues los europeos van a tener que hacer una cónclave muy claramente, y empezar a pensar si es Europa el que tendrá que tomar el liderazgo y cuál va a ser la relación. Yo creo que Europa debería de dejar de depender de Washington. Incluso yo pienso que Europa debería dejar la OTAN antes que Estados Unidos. Yo creo que Europa debería salirse de la OTAN y hubiera sido este también es letra muerta, ese tratado de letra muerta, y empezar a calcular una nueva política de defensa y una nueva política exterior
para la Unión Europea y establecer vínculos de comunicación directos con Moscú para entender directamente por qué Moscú es un país inseguro, es un estado inseguro y cómo es que se le pueden dar garantías de seguridad a Rusia, quizás con una Ucrania neutral y quizás con Bielorrusia también como un buffer state entre Rusia y Europa. Ahí hay unos temas de gran envergadura. Creo que Macron es el que más se acerca ahí en Europa a liderar el tema, pero no sé, ya veremos dónde está Francia. Y Alemania pues ya ha anunciado intenciones de rearmamentismo para la defensa europea. Entonces allí va a haber unas consecuencias importantes. Creo que los chinos tienen más paciencia y están esperando el momento en que puedan tomar Taiwán. A ellos les interesa muchísimo el tema de Taiwán y no creo que Estados Unidos salga a la defensa de Taiwán a estas alturas. No lo creo. No creo que Estados Unidos tenga el estómago para defender a Taiwán. En Norteamérica y en el caso específico de México, México está en una situación muy difícil. ¿Por qué lo digo? Porque claramente si es Brasil, Nigeria, India, Indonesia, Malasia, hasta Argentina, Perú, Colombia, son países lejanos de Estados Unidos, con poca dependencia comercial de Estados Unidos, menos vulnerables y menos sensibles y menos vulnerables al uso de la herramienta de los aranceles. Es muy interesante porque lo que le provee a los Estados Unidos la capacidad de usar los aranceles como una herramienta burda, a blunt instrument, por así decirlo, para golpear a ciertos socios comerciales, ciertos países, es precisamente su centralidad económica. Entonces, la centralidad económica de Estados Unidos es precisamente lo que le da esta capacidad de intimidar a otros países, incluyendo México, Canadá, que tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. El caso de México, sin embargo, es muy particular porque México no tiene muchas opciones. México es un país geoestratégicamente en un estrecho muy apretado, sin demasiadas opciones. No es que México no haya intentado diversificar sus relaciones económicas y comerciales. México tiene tratados comerciales, 44 tratados comerciales con cualquier cantidad de países, Europa, Japón, Corea, Israel, en Sudamérica, en Norteamérica, etc. Y el jalón gravitacional de Estados Unidos es muy poderoso. Para México, escapar esta dinámica es muy difícil. Es como si la Luna quisiera escapar la Tierra. Es imposible. Es un satélite y está continuamente. Y en parte por el diseño de la política comercial económica de México desde los 90s, sin otra opción, quizás desde los 80s, el 86 cuando México entra al GATT, pero sin muchas otras opciones, porque el modelo económico anterior de México pues ya había caducado. Las crisis de los 70s y 80s claramente demostraban que el modelo de sustitución de importaciones ya había fenecido y había que moverse a hacer una economía de exportaciones y lo que era una ventaja, el acceso a Estados Unidos inmediato, pues hoy se convierte en una desventaja ante un país que dice no más. Hay aranceles. Los aranceles en Estados Unidos están diseñados con una intención muy clara. Son para desincentivar la inversión hacia México y hacia Estados Unidos. Si ustedes imponen aranceles de 25%, los negocios, las empresas, los inversionistas inmediatamente comienzan a hacer otro tipo de cálculos y esos cálculos pues dicen, bueno, entonces me conviene poner la planta en Monterrey con un 25% de aranceles o llevármela a Texas. Pues sale igual, pues me la llevo a Texas porque ahí me da acceso al mercado de Estados Unidos. Entonces, los aranceles están diseñados para desincentivar que el capital estadounidense invierta fuera. Claro que los aranceles tienen unas desventajas importantísimas. O sea, a ver, cuando se imponen aranceles, pues no nada más hay inflación. México exporta el 60% de las frutas y verduras que se consumen en Estados Unidos. Si ustedes van en Houston, al H-E-B,
Albertsons, a Whole Foods, a donde quiera, pues ahí está todas las frutas y verduras de México que vienen de México. Si ponemos 25% de aranceles, inmediatamente pues las vamos a ver reflejadas en el precio. No hay otra. Entonces hay una inflación, se hace más difícil detener la inflación. También hay oportunidades de un costo más bien de oportunidad en el capital, porque si esta mesa, este mueble es hecho en México, pues sale a $20. Si pongo 25% de aranceles, posiblemente el inversionista en muebles, madera, etcétera, diga, bueno, pues lo voy a hacer en Estados Unidos, pero entonces hay menos capital en Estados Unidos para invertir en industrias estratégicas, inteligencia artificial, en vehículos eléctricos, etcétera, porque ahora gran parte del capital, porque hay una distorsión en los mercados de consumo, se va a producir cosas que bien pudieran hacerse en México y exportarse a los Estados Unidos. Entonces, hay un costo también para Estados Unidos en tratar de reacomodar el sistema internacional y regresar gran parte, crear un nuevo renacimiento manufacturero dentro de Estados Unidos, incentivar el regreso de la inversión a los Estados Unidos. Y yo creo que los aranceles sobre Canadá y México no tienen nada que ver con el fentanilo. Es un problema, sí, pero no tiene nada que ver. El fentanilo es la excusa perfecta para obligar a los inversionistas a regresar el capital, a invertir, a reinvertir en Estados Unidos. Claro, distorsionando el mercado, etcétera, pero eso no les importa, porque lo que les importa es que esto regrese a Estados Unidos. Expulsar a 11 millones de residentes indocumentados en Estados Unidos también es un costo, claro, a la inflación, a los salarios, a la producción, a ciertos sectores que se van a hacer menos competitivos, también es una desventaja, pero creo que en este momento Estados Unidos está dispuesto a pagar esos precios. Y ya no está interesado en una gobernanza global, ya no está interesado en la primacía global. Y ahí es donde México me parece que se encuentra en una situación muy particular, porque es un campo muy estrecho de maniobra. México no ha tenido y no tiene, yo creo que no tiene muchas posibilidades de diversificación. El gobierno de México ha estado además caminando sobre una cuerda muy, muy floja, tratando de equilibrar dos cosas que me parecen hasta cierto punto contradictorias. La primera es el continuo acceso a Estados Unidos, y por eso el gobierno de México ha cedido en temas migratorios bajo López Obrador y ahora bajo Sheinbaum Pardo, ha cedido al tema de la migración, y el envío de estos 29 más 1 ahora, un día o 2 días, a Estados Unidos de estos narcotraficantes es una especie de ofrenda a Estados Unidos para que no niegue el acceso a los mercados estadounidenses, a la inversión estadounidense. No va a ser suficiente, porque yo creo que hay una convicción en Estados Unidos de que México y Canadá, como China y otros, han explotado este acceso a los mercados de Estados Unidos. El presidente ve los déficits comerciales como una explotación. No entiende cómo funcionan los déficits comerciales. Los déficits comerciales no son necesariamente un problema, pero es una perfecta excusa para decir no más. Incluso la exigencia sobre Ucrania de que le dé acceso a $500 billion de sus minerales, me parece que es explotación, como lo es pensar en Groenlandia, como lo es pensar en Canadá, el canal de Panamá, etc. Entonces, yo creo que en este momento México no tiene otra más que satisfacer las exigencias de Washington, permitir el acceso a México. El problema que tiene México en este momento, por supuesto, es que yo creo que es muy fácil mandar 30 capos que ya están en la cárcel, que además ya habían sido capturados hace años, que ya estaban envejeciendo en la cárcel, y mandarlos a Washington. El presidente Trump dice: yo quiero narcopolíticos. Y porque en México hoy hay una gobernanza criminal, una asociación entre Morena y muchos de los grupos del crimen organizado en muchas partes del país, no nada más una, a veces son muy locales,
reescogen candidatos, intimidan a otros candidatos, matan a otros, financian campañas, hay como un contubernio entre una gobernanza criminal en asociación con el Estado mexicano. La exigencia de Trump de que quiero narcopolíticos, pues implica que la presidenta va a tener que empezar a arrestar políticos, incluso de su partido, gobernadores, alcaldes, que están coludidos con el narcotráfico, con el crimen organizado, y eso representa un problema para la presidenta, pues porque en cierta manera son su base política, son parte de su base política. Entonces la presidenta está contra las cuerdas. Porque en cuanto ella empiece a trastocar esos nervios de esas asociaciones, esas sinapsis entre el crimen organizado en ciertas partes del país y el gobierno de México, pues a lo mejor su base misma va a empezar a protestar. Entonces, ella, por un lado, se está trincherando en un discurso soberanista, ni siquiera nacionalista, soberanista, lo vimos ayer en el Zócalo, pero también contradictorio. Queremos acceso a Estados Unidos, no queremos aranceles, queremos que el tratado sobreviva, queremos ser iguales comercialmente cuando allá ya no son, ya no nos ven como iguales comercialmente, y al mismo tiempo tienen la cuarta transformación tiene un discurso soberanista en donde empezaron negando la liberalización del sistema energético y luego del sistema de telecomunicaciones y luego empezaron a expropiar en los proyectos como el proyecto del Volcán en Tabasco, Veracruz, por ahí en el Golfo y empezaron a excluir la inversión y a considerar ciertos elementos estratégicos. Entonces México también está jugando un juego doble. Está jugando el juego una retórica soberanista, un retrincheramiento en un autoritarismo económico, un autoritarismo político, en una transformación de las instituciones de México, al mismo tiempo que quiere acceso abierto e irrestricto al mercado de Estados Unidos, cuando ya Estados Unidos no está dispuesto a dar acceso irrestricto a México. Entonces, es un problema político para México, con muy poco campo de maniobra, con muy pocas opciones. Y yo creo que China no es una opción. O sea, yo creo que en México podríamos decir, oh, China es la opción. Solamente que hay que acordarnos que China no compra, China vende. China financia, pero siempre hay para beneficio. Ellos también tienen una mentalidad de hegemonía, de soberanía, de nacionalismo chino. Ellos no van repentinamente a darnos acceso a su mercado de tal manera que todo lo que mandamos a Estados Unidos lo podamos mandar a China. Eso es ilusorio, no va por ahí. Y la relación con Canadá, que parece que hay unos canales entre Ottawa y la Ciudad de México, pues también es muy restringida, porque ahí está Estados Unidos en medio. Entonces, geoestratégicamente, políticamente, México está en una situación muy difícil, con un gobierno que está tratando de equilibrar dos visiones, una que pertenece a un periodo neoliberal de acceso a mercados, de libre mercado, de vender, con una visión soberanista en ciertos sectores estratégicos y un retroceso democrático que no pone a México en condiciones para que otros países lo puedan considerar como una democracia abierta, con un amplio Estado de Derecho y capaz de participar de manera equitativa en una economía global en donde Estados Unidos ya no sea el centro, porque hay sectores en México que estamos cerrando cada vez más, metidos en un esquema insostenible, en una política fiscal que me parece que va a ser muy difícil de sostener para México, con proyectos que son realmente irredituables, no reditúan, y con una serie de liabilities en programas sociales que ya abarcan el 29% del presupuesto y con un crecimiento prácticamente de cero, o sea, no hay una ampliación de la base tributaria. La única válvula de escape en este momento pues es colocar deuda en los mercados internacionales. Tarde o temprano los mercados internacionales van a decir, a ver, ¿a dónde va esto? ¿Esta es deuda para gasto o es deuda para inversión productiva en la economía? Y claramente pues es deuda para gasto. Entonces yo creo que la situación de México sí está muy, muy difícil
en el esquema de Norteamérica. Norteamérica se está desbaratando. Y en el esquema global por su ubicación geográfica y esa dependencia tan profunda que había desarrollado de un país, Estados Unidos, que hoy no quiere nada que ver con el mundo y que está dejando incluso a sus propios y más cercanos aliados como Europa y Canadá a un lado sin querer trabajar con ellos y querer retraer el capital estadounidense, que es considerable, de regreso a Estados Unidos en una fortaleza a América. Esa es la situación del mundo hoy. Me parece que aquí es donde en México tenemos que reflexionar muy claramente qué país queremos ser, cómo queremos hacerlo y si las opciones políticas domésticas que tenemos hoy son realmente viables cuando estamos tratando de equilibrar ciertos remanentes del neoliberalismo, el TEMEC, con un retroceso en derechos, en democracia, en justicia y una gobernanza criminal. Entonces tenemos pendientes domésticos, tenemos pendientes regionales y tenemos pendientes globales de donde estamos ubicados. La situación de México no es absolutamente nada sencilla y creo que lo único que han podido hacer, que ha podido hacer el gobierno mexicano es tratar de equilibrar estas dos contradicciones que me parece que no son sostenibles ni siquiera en el mediano plazo. Yo creo que durará algunos años y pudiera haber una crisis bastante seria. Entonces, ese es, creo que ahí me detengo con esto y bueno, seguramente lo más interesante salen preguntas. Muchas gracias, Tony, por darnos este diagnóstico muy amplio, muy analítico, muy puntual de lo que pasa en el mundo de Estados Unidos, en la región de Norteamérica. Vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas por parte de quienes nos acompañan aquí, profesores, amigos, amigas, alumnos. Por ahí anda un micrófono. Sí, si gustan, levante la mano y con eso es suficiente. Gracias. Mariana Reyes, directora de los posgrados en Derecho y Ciencias Sociales. Primero que nada, muy interesante, como siempre. Y agradezco mucho la concreción, o sea, temas tan amplios que puedes llegar a concretarlos en términos de ventajas y desventajas. Pero yo me voy a regresar a los términos teóricos amplios. Y la pregunta es, ¿qué cree usted que pasó con la globalización? O sea, para mí el proceso de mediados del siglo XX, tan importante, de interdependencia, de coordinación, iba bien. No entiendo qué es lo que sucedió para que nos encontremos ahora en este proceso totalmente opuesto a la globalización. Gracias. Bueno, yo creo que hay una pregunta muy sencilla. Los procesos de globalización yo los describiría como lo dijo Joseph Schumpeter, son procesos de creative destruction. Hay creación y hay destrucción. Y cuando se acelera la globalización, hay procesos creativos, gobernanza global, comercio internacional, inversiones, movilidad humana, etc. Pero también hay destrucción y se destruyen industrias locales. En el caso de México, se destruyó la industria agrícola en gran parte. En parte porque era ineficiente de todas maneras. O sea, México es un país, a pesar de lo que decimos los mexicanos, la realidad es que México es un país pobre en recursos. Yo no creo que México sea un país rico en recursos. Eso es un mito. Realmente es desértico y montañas. Hay alguna riqueza mineral, hay algo de petróleo, no creo que sea mucho tampoco, comparado con Venezuela. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Por Venezuela es uno, Arabia Saudita es dos, Rusia es tres, Canadá es cuatro, o sea, las reservas. Y la otra cosa es, solamente el 12% de nuestro territorio es realmente arable. Entonces la agricultura tampoco. Tenemos un granero, un breadbasket, un granero que es Sinaloa, que es lo más fértil que hay en México, y un poco el Bajío, pero no hay mucho más. Entonces, para producir trigo, maíz, arroz, frijol, soya, todo lo que consumimos,
pues lo producen en Estados Unidos mucho más barato y por eso entra la mayor parte del grano que consumimos y luego ahí mandamos 60% de frutas y verduras. Así funciona el comercio, son ventajas comparativas, etcétera, ¿no? Pero eso, pues hay un proceso de destrucción. Ahora, había un artículo muy interesante sobre una fábrica de candados en Milwaukee, Wisconsin, y cómo esa fábrica se fue a Nogales, Sonora, y cómo todos los 200 trabajadores que trabajan en esa fábrica haciendo candados en Milwaukee fueron despedidos, y la fábrica de candados se fue a Nogales, Sonora. Ese tipo de historias se multiplican y van creando una retórica muy fuerte, van creando un constituency político antiglobalista. Y yo creo que ese tipo de temas no los vimos porque generalmente no supimos cómo compensar a los perdedores, cómo mitigar los costos para los perdedores. Entonces, en México también, pues la mitad de la población se quedó atrás. Yo creo que la estadística nos muestra claramente qué pasó en México y por qué la gente se rindió y dijo la democracia ya no funciona, no me funciona. Y yo creo que la estadística es clara. Las personas que están insertadas en la industria de exportación, por ejemplo, la industria automotriz, en la industria de manufactura de equipo médico, de electrodomésticos, etcétera, ganan muy bien. Monterrey es el ejemplo. La gente que está en la economía informal o que produce para el mercado doméstico gana muy mal, porque la globalización nunca les llegó. Entonces, se va subiendo el resentimiento y llegan líderes populistas como Trump en Estados Unidos, como López Obrador aquí, que ponen el dedo en la llaga, entienden muy bien ese resentimiento acumulado, ese enojo, esa cólera acumulada, y luego la convierten en capital político. Y yo creo que ese es el problema de la globalización. Habiendo dicho esto, la globalización va a continuar. La globalización es imparable. Yo creo que eso no... A ver, ya hay países como... yo no creo en el BRICS, yo creo que el BRICS es una asociación complicada, pero por eso me refería que Brasil, India, Indonesia, Nigeria, Rusia y China tienen algunas opciones. México no, porque México está demasiado cerca de Estados Unidos, el jalón gravitacional es demasiado. Entonces, no hay, ahí sí México, yo creo, considero que de todos los países, Europa obviamente tiene otros problemas. ¿Cómo vamos a hacer para defendernos? ¿Cómo vamos a hacer para tener una política exterior unificada? ¿Cómo vamos a extender la agenda de derechos humanos, de protección al medio ambiente europea? ¿Y cómo vamos a negociar con Moscú una Pax europea, por así decirlo? China tiene sus propias opciones también. México no, México está en este lugar muy, muy difícil y con un retroceso en donde pues también la mayor parte de los mexicanos están diciendo que pues, esto no funcionó, entonces no funciona, lo dejamos a un lado. Pero yo creo que los procesos globalizantes son como olas, llegan y nos retiran, y llegan, se retiran. Entonces yo creo que eso va a continuar. Gracias. Gracias, Tony. Hola, buenas. Mariana Gredano, Relaciones Internacionales, cuarto semestre. Le quería preguntar, señor Payán, dado que en Estados Unidos un presidente solo puede estar en la oficina oval 2 términos, ¿usted cree que Trump tenga el tiempo necesario para terminar su proceso proteccionista en estos 4 años o requerirá cambiar la Constitución para poder reelegirse una tercera vez? O en el caso de que no pueda cambiar la Constitución, ¿será que como Morena instala otro presidente idéntico en su política para continuar su proyecto? Muy buena pregunta. Bueno, en este momento yo no descartaría ninguna posibilidad. A ver, en Estados Unidos nunca hubo un límite a las elecciones presidenciales. Fue Franklin Delano Roosevelt que se eligió 4 veces y fue cuando el Congreso de Estados Unidos dijo pues no queremos un dictador, queremos un presidente, y pasaron una ley que dice 2 veces no más. Es una ley. El Congreso puede cambiar esa ley y los republicanos pudieran cambiar la ley sin problemas porque ahorita tienen la mayoría. Entonces, no es ni siquiera está la no reelección, no está en la Constitución. Es una ley que se pasó en el 45. Entonces, claramente, ¿se puede cambiar? Claro que la pueden cambiar. No creo que se atrevan a tanto,
pero no lo descartaría. Entonces no requiere ni siquiera un cambio constitucional, es sencillamente un proyecto de ley y ya. No sé si Trump quiera reelegirse y no sé si tenga las posibilidades de imponer a alguien más porque yo creo que a los demócratas les va a ir muy bien el 26. Yo creo que el problema que tienen los republicanos en Estados Unidos y que tiene Morena en México es que ellos creen que hay un consenso nacional. Eso es una mentira. Son países divididos. O sea, Morena sacó el 54% del voto. Sheinbaum sacó 59%, pero el Congreso sacó 54%. Que hayan hecho cualquier cantidad de artimañas en la interpretación de la ley para adjudicarse más de 2/3 partes en el Congreso es otra cosa. Podemos debatir la ilegalidad, la falta de ética de lo que hicieron y demás, y cómo les están permitiendo cambiar la Constitución y hacer cambios estructurales al sistema. Estados Unidos tampoco tiene un consenso. O sea, en la Cámara de Diputados, el Congreso tiene, creo que los demócratas, perdón, los republicanos tienen una ventaja de 3 votos, de 438. Acaba de morir Sylvester Turner de Houston, ahora hace unos días. Se queda una vacante y hay 2 elecciones extraordinarias en Florida. Si los demócratas logran darle, no creo, Florida es complicado, pero si logran darle vuelta a eso, van a estar los republicanos con un solo voto sobre los demócratas. Y en el Senado son 53-47. Yo creo que a los demócratas les va a ir bien el 26 y van a darle vuelta al Congreso. Entonces, o lo pasan de aquí a noviembre, a diciembre del año que entra, o ya no pasan. Pero, por supuesto que yo sí creo que Trump piensa que él merece otra, o a lo mejor lo hacen a través de una controversia constitucional. O sea, Trump pudiera decir, a ver, que yo no me pueda volver a elegir es legalmente una privación de mi derecho a votar y ser votado. Se me está limitando un derecho a ser votado una y otra y otra y otra vez. Y con una Suprema Corte de 7-2, pues a lo mejor la Suprema Corte va a decir, es cierto, los límites no se imponen a muchos otros políticos, por ejemplo el Senado y la Cámara de Diputados, porque se han de imponer al presidente. Entonces, ¿hay vías? Sí las hay. ¿Son posibles? Son posibles. ¿Qué tan probables sean? Pues yo creo que solamente el tiempo dirá. Hola, ¿qué tal? Soy Jason Weiner, profesor de tiempo completo de Relaciones Internacionales. Mucho gusto, Tony. Gracias por la presentación. Nada más una clarificación. Sí es un enmendamiento constitucional solamente un límite de 2 términos. Es la 22ª enmienda a la ¿Qué dice la Constitución. 22ª enmienda? Sí, entonces sí requeriría una cambio modificación constitucional de la Constitución. Yo pensé que era nada más un proyecto de ley del 45. No es un enmendamiento de la Constitución. Ahora, no descarto, o sea, yo igual que tú creo que estamos en una situación sin precedentes de lo que están intentando llevar a cabo una transformación del Estado federal que no tiene ninguna precedente en la historia básicamente del país. Pero también estoy de acuerdo contigo que no representan una perspectiva, una decisión mayoritaria, ¿no?, de lo que están haciendo. Es un país muy dividido. Yo diría igual incluso la posición de Estados Unidos en el mundo, sus relaciones con México y Canadá, con Europa, es muy dividido. Entonces realmente no sabemos exactamente por dónde va esto. Claro que un país como México, Canadá, los europeos, pues ya no pueden confiar. Tuvieron la primera alerta, el primer gobierno de Trump, y esto es la segunda llamada, entonces no habrá tercera. Pero yo sí creo que 4 años va a terminar con el gobierno de Trump muy poco popular. De hecho, entró a la oficina con la aprobación más baja en, no sé, 40 o así, muchas décadas. No tiene mucho apoyo. Claro que eso no los está impidiendo de hacer cambios radicales. No pueden, o sea, aunque tienen mayoría en la Corte Suprema, tampoco pueden contar con esa mayoría para aprobar y dar la vista buena a todo. Ya están resistiendo algunas cosas. Ahora, no es que tengo demasiada confianza tampoco
O sea, pero yo creo que vamos a ver, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto van a permitir en cuanto a cambios que van en contra de la creación del sistema de gobernanza estadounidense? Sí. Yo creo que la Suprema Corte, sí, efectivamente he visto que la Suprema Corte no necesariamente están dictaminando a favor de Trump, están suspendiendo algunas acciones, sobre todo las de Musk. No, que yo creo que la pregunta para mí más interesante es ¿en qué momento se alcanza the tipping point? En donde uno dice, han estado haciendo estos cambios, y en qué momento llega el punto en el que dice, oh, el sistema ya no es el mismo. Es lo mismo que en México, ¿no? ¿En qué momento, con estos cambios constitucionales, veintitantos cambios constitucionales que han pasado, en qué momento llegamos al tipping point en donde ya el sistema mexicano ya no existe? El sistema mexicano que existía hasta el 18, pues ya no existe, con una mayoría ilegítima y con un reclamo de un consenso que realmente no existe. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, al gobierno federal le van a cortar los dedos o las manos o los pies de tal manera en que prácticamente lo van a inhabilitar para poder funcionar como gobierno federal? Ahora, déjame decirte, yo como contribuyente, por ejemplo, ahora que acabo de terminar mis impuestos, y yo estaba pensando, o sea, cortaron el número de agentes del IRS, ¿no? O sea, el número, bueno, las posibilidades de que me auditen son todavía menos, entonces pues voy a reclamar un retorno mayor, porque acabo de aquí a que me hagan, porque sí tiene un efecto. Entonces, ¿en qué momento? O si Trump declarara que el Tratado de Libre Comercio no se va a renegociar en el 1 de julio del 26, aunque creo que debe ratificar el Congreso 270 días antes del 1 de julio, que sería como en octubre, ¿no? El 1 de octubre, algo así, sí lo va a renegociar, ¿no? ¿Qué tal si de aquí a octubre dice, ese tratado está muerto, ahora es 1-1? Y en relaciones 1-1, pues Estados Unidos tiene el mayor leverage. Entonces yo creo que ahí ¿en qué momento va a cambiar el sistema? ¿En qué momento los europeos también van a decir, pues no, o sea, esa sombrilla de protección estadounidense no se puede, entonces vamos a rearmarnos? Canadá creo que también está en una situación bien difícil, porque de hecho había un artículo muy interesante en el The Economist que decía que Canadá debería unirse a la Unión Europea. Entonces Canadá debería ser miembro de la Unión Europea. Complicado porque no es un país europeo, pero decían, bueno, la Unión Europea le daría a Canadá una relación muy cercana, muy íntima, y a lo mejor sería una estrategia para reducir su dependencia de los Estados Unidos. No sé si pueda funcionar, pero México no tiene esa opción. O sea, México realmente está en un lugar muy, muy estrecho, con un gobierno que no sabe qué hacer más que equilibrar dos fuerzas contradictorias. Colgarse al tratado, tratar de aplacar las exigencias de Donald Trump sin las posibilidades de diversificación comercial y de inversión, porque pues, en parte por lo geográfico y en parte por diseño, y un mercado interno débil, realmente muy débil, y que se ha ido debilitando con la 4T. El consumo en México está muy estable, no ha crecido, incluso creo que en México la pobreza laboral ha crecido, y el ingreso per cápita es menor que en el 2018. O sea, el mexicano hoy gana menos que lo que ganaba en el 18, a pesar del incremento en el salario mínimo que se ha dado. Aún así, el mexicano, el promedio per cápita es menor. O sea, somos un país más pobre de lo que éramos en el 2018 per cápita. Entonces, y con un crecimiento de 0.56% con López Obrador, y 0 el 24 y muy posiblemente 0 el 25. Entonces, México sí está en una situación muy, muy difícil, y gracias por la aclaración del 22, no me había dado cuenta de eso, pero sí se hizo después de Franklin, porque dijeron, espérenme, no queremos un dictador que se pueda reelegir miles de veces. Gracias, Tony. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, profesor Santiago Martínez, estudiante de Relaciones Internacionales de un semestre? Yo tengo una duda, con lo que usted platicó ahorita,
Esa es una consecuencia del mundo que cada vez se hace más y más multipolar y también el discurso nacionalista cada vez más común entre países. Bueno, no sé cómo contestar tu pregunta porque yo creo que el mundo se mueve en olas. Yo creo que hay una circularidad a, a la globalización y a las ideologías. Me recuerdo un poco, apelo a un libro que se llama The Third Wave, de Samuel Huntington, en donde hay procesos de democratización y los retrocesos. Procesos de democratización. Yo creo que la globalización se mueve así también. Hay periodos de alta globalización en donde hay procesos de destrucción y luego hay retrocesos. ¿Y qué pasa cuando el liberalismo retrocede? Pues hay un reatrincheramiento mercantilista, que es lo que estamos, creo que, viendo en Estados Unidos, en México hasta cierto punto, con esa contradicción de que no me toquen la energía, no me toquen la infraestructura, no me toquen las telecomunicaciones, pero dejen que la manufactura, o sea, ahí hay una contradicción y una intención en Estados Unidos de un renacimiento manufacturero, reshore, retraer los capitales y la inversión hacia Estados Unidos y reducir la dependencia de Estados Unidos. La pandemia aceleró esta conciencia en Estados Unidos, yo creo, porque se dieron cuenta que Taiwán estaba produciendo 90% de los microprocesadores y de repente Estados Unidos dijo, cuando nos vimos sin microprocesadores por la pandemia, de repente Estados Unidos dijo, ahí tenemos un punto de vulnerabilidad. Entonces, los discursos, los proyectos nacionales mercantilistas y soberanistas, mercantilistas económicamente y soberanistas políticamente, son reacciones a procesos de globalización, de liberalización, y yo creo que estamos en ese periodo. Y lo interesante para ustedes, que están más jóvenes, tienen 50 y tantos años, pero para ustedes que están más jóvenes, el mundo, ¿cómo va a ser el mundo los próximos 30 años? Y yo creo que ahorita Estados Unidos está sin el consenso, pero el problema es que tenemos sistemas presidenciales, tanto en México como en Estados Unidos, en donde un partido político que captura el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene una cantidad de poderes, los poderes enumerados en la Constitución, en las leyes, los poderes delegados, que son los poderes que el Congreso le otorga al presidente a través de la legislación, y los poderes implícitos, que son los poderes que el Ejecutivo reclama para sí mismo en nombre de la implementación de la legislación. Entonces, tenemos sistemas presidencialistas en donde un presidente se importa e importa mucho. Yo no sé, ahí se hizo una pregunta abierta, si los sistemas parlamentarios, por ejemplo, pudieran tener menor vulnerabilidad a este tipo de secuestros, hijacking de los sistemas, que los sistemas presidencialistas a veces sufren, porque es más difícil. Hay coaliciones de partidos, en los sistemas parlamentarios raramente un partido tiene la mayoría, entonces tiene que haber consensos, el proceso se detiene mucho más que en los sistemas presidencialistas donde hay posibilidades como lo estamos viendo en México y en cierta manera en Estados Unidos, donde el presidente por decreto, orden ejecutiva, decreto, pues hace cambios realmente importantes y estructurales y que a veces son violatorios de la ley, como lo hemos visto aquí y como lo estamos viendo con Trump. Muchos de los procesos que está haciendo, cambios que está haciendo la fuerza laboral federal son violatorios de la ley. Por eso la Suprema Corte le está diciendo, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Pero la estrategia del proyecto de gobierno de Estados Unidos en este momento, pues es lo que dijo Stephen Bannon, ¿no? Flood the zone. O sea, saca una orden ejecutiva un día, escandalosa y fuerte, y tu oposición, los medios de comunicación van a estar reaccionando a eso al día siguiente, pero al día siguiente sacas otra, que ya se les olvidó esta, y empiezan a reaccionar a la otra, y pero al tercer día sacas otra peor, y al otro día anuncias otra peor y otra peor, de tal manera en que todo el mundo está aturdido y no sabe ni a qué reaccionar, ni cuándo reaccionar, y apenas empezaste a reaccionar lo que pasó ayer, cuando ya te salieron con una nueva hoy. Pasa en México y está pasando en Estados Unidos. Entonces yo creo que el sistema presidencialista, yo pienso, y José Ferman y yo trabajamos esta mañana ese proyecto,
Yo pienso que la refundación de la República Mexicana tiene que ser en la dirección de un sistema parlamentario, en donde no haya un presidente, se divida entre el presidente y un primer ministro y haya coaliciones de partidos para poder gobernar. O sea, este sistema pues, no funciona y vemos, funciona cuando funciona, pero vemos que tiene grandes peligros implícitos en una semilla dentro. Y bueno, la mayor parte de los sistemas presidenciales están en Latinoamérica, y, en las Américas y en Asia, y vemos cuál es la tentación autoritaria de los sistemas presidencialistas. Yo creo que es ahí, ese es un sistema que debemos cuestionar. Gracias, Tony. Una Perdón. Sí, Sí, ¿quién levantó la mano? Perdón. Gracias. Buenas tardes, Rebeca Molero, estudiante de segundo semestre de Relaciones Internacionales. Uno de los temas que más se ha hablado en esta junta es sobre cómo México está muy limitado demográficamente a lo que es el comercio. Mi pregunta es, ¿qué se podría hacer para dejar de depender tanto de Estados Unidos, ya que Estados Unidos también depende en cierta parte del comercio de México? Si el caso sería el BRICS o alguna otra organización, simplemente tal vez abrir más el mercado al continente europeo o al asiático para poder dejar de depender más de Estados Unidos y poderse abrir más al mercado internacional. Bueno, siempre es más fácil diagnosticar que resolver temas, ¿no? A ver, yo decía que México está en un espacio muy reducido y además con una amenaza creciente de intervencionismo estadounidense, ¿no? O sea, ya hay aviones, hay drones, hay barcos recogiendo información. Uno empieza a recoger inteligencia cuando tiene intenciones de acción. Empiezas a informarte para ver qué es lo que sigue o para forzar la mano del gobierno a entregar ciertas cosas. El problema de Sheinbaum es que en qué momento vas a empezar a trastocar lo que sí es un problema, que es este contubernio, a veces muy explícito, a veces más implícito, entre Morena y el crimen organizado. O sea, si Trump dice, no me conformo, son 30 ancianos que me mandaste que ya estaban en la cárcel, que han estado muchos años en la cárcel, no son suficientes, yo quiero políticos. ¿Cuáles políticos mandas? A Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, pues se lo arrestaron. Sí, pero pues es del PRD, o era del PRD, nunca ha estado afiliado a Morena. ¿En qué momento Washington va a decir, no, quiero morenistas, quiero gente tuya, quiero gente que está en el gobierno, les voy a negar las visas, porque ya lo dijo, voy a negar las visas, sino a toda la clase política, que a lo mejor no es una mala idea, ¿eh? Negar las visas a toda la clase política que no cumpla con lo que les estoy exigiendo, porque incluso Noroña le encanta andar en la Quinta Avenida de Nueva York, aunque se cree petista, comunista, trotskista o no sé qué se cree, y al final anda de compras en la Quinta Avenida de Nueva York. O sea, yo creo que ahí hay unas inconsistencias también. No, yo creo que aquí el gobierno de México y yo creo que los mexicanos tenemos que pensar muy claramente en cuáles son las opciones. Hay una muy temeraria que pudiera ser promover activamente la inversión y el comercio con Europa y con Asia, pero el problema de la 4T, si ustedes se acuerdan, había un programa que se llamaba ProMéxico, que era para promover inversión, compañías mexicanas, exportaciones, importaciones, inversión, etc. La 4T lo deshizo, o sea, lo desmanteló completamente. Y ahorita México no tiene un programa nacional de promoción económica, de diversificación bien armado. Sí hay opciones, no van a ser a corto plazo. La dependencia de Estados Unidos, México es altamente sensible y vulnerable a las acciones arancelarias de Estados Unidos. Entonces no va a suceder tan rápidamente. Pero bueno, a ver, el 80%, 78% de la economía mundial está fuera de Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes van a ser los socios comerciales más importantes de México? Sudamérica es una opción limitada, pero es una opción. Europa es una buena opción. No sé si ya se concluyó el tratado comercial entre Europa y México. Ha estado en negociaciones durante años. Yo no sé si ya se concluyó o no, o si lo van a acelerar si no se ha concluido. Es una opción. Y la más temeraria, pues es una asociación con China.
El problema es que China vende, China no compra. Y cuando China invierte para beneficios de su propia economía. Lo vemos con el puerto en Perú, etcétera. Y bueno, Estados Unidos también comete errores garrafales. Mientras que los chinos están inaugurando un nuevo puerto comercial en Lima para Asia, los estadounidenses están dando unos trenes viejos retirados del sistema de transporte de San Francisco, como las obras para que pongan ahí los trenes, creo que en Bolivia, no sé qué. Entonces, pues no hay ese ánimo. Y con el desmantelamiento de USAID, a Estados Unidos tampoco le interesa la buena voluntad del resto del mundo, a pesar de que son 60.000 millones de dólares, menos del 1% de la. Tampoco le interesa ya. Se va a morir muchísima gente, madres, personas con VIH, SIDA, etcétera. Dañan mucha gente, pero eso no importa. O sea, estamos ante regímenes necropolíticos. Ve la cantidad de gente que la 4T ha matado en México. No hay tratamientos de diabetes, de cáncer, de VIH, de COVID-19, no hay buenos servicios médicos, la gente muere, se murieron, no sé, entre 300 y 800 mil, depende de quién lees, por COVID, a nadie le importó, hay 250.000 desaparecidos, a nadie le importa, hay 35.000 muertos asesinados por año, no pasa nada. O sea, eso es necropolítica, es mi perspectiva. Los muertos no importan, que la gente muera no importa. Hoy estamos hablando los republicanos están hablando de cortar Medicaid o Medicare. ¿Cuál es para los pobres? Medicaid. Medicaid. Para la gente, 80 millones de gente en Estados Unidos dependen de ayuda médica a través de Medicaid. Y muchos en estados que votaron por Trump. Exacto. Mississippi, por ejemplo, que es uno de los más afectados. Se va a morir mucha gente, pero a nadie le importa que se muera la gente. Es más, yo considero que estos regímenes, si se muere la gente pobre, mejor. Es una depuración de gente pobre, indeseable, enferma, que para qué la quieres de todas maneras. O sea, es una deshumanización. Tenemos problemas filosóficos, políticos, económicos muy serios. Yo creo que sí hay opciones para México, pero no son de corto plazo. Necesitamos tener una estrategia, y la estrategia que yo veo que tiene Sheinbaum es tratar de equilibrar un discurso soberanista con ciertos elementos económicos exclusionarios, y aferrarse a un acceso comercial a Estados Unidos y a inversión de Estados Unidos, y no han logrado trascender ese esquema. Por ahorita, en el discurso de ayer, yo sentí que la presidenta estaba tratando de equilibrar dos cosas que apenas se sostienen. Yo creo que ahí México necesita una estrategia. Muchas gracias, estimado Tony. Gracias a todos también por estar aquí con nosotros. Creo que nos deja la conferencia de Tony pues muchas inquietudes sobre lo que estamos viviendo. Y a manera de agradecimiento, Tony, hago llegar a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del Instituto de Estudios Políticos pues este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Es el video, pero pues en lo que pues vamos a